Buenas noches a todos y todas. ¿Tuviste un buen día hoy? ¿Sí? ¿Quién tuvo un día que fue superior a un 7? Como en una escala del 1 al 10, ¿fue un 7, 8, 9 o 10? Bien, 7, está bien. ¿Alguien tuvo un día de 5 puntos o menos? ¿Tu equipo de fútbol no llegó a la final o algo así? ¿Alguien hoy? Oh, vaya, solo un par de ustedes. Bueno, siento mucho que hayan tenido un día difícil. ¿Por qué tuvieron un día difícil, si puedo preguntar? Resulta que tu equipo perdió en las eliminatorias. Me preguntaba si ese podría ser el caso. Bueno, es maravilloso estar aquí. Soy el pastor David Asherik y entre bastidores le dije al equipo que el domingo es la verdadera prueba para los adventistas, y no solo en el sentido profético, sino en quién saldrá de casa. Puedes sacar a los adventistas un viernes por la noche, sin problemas. Puedes sacarlos un sábado por la tarde o por la noche. Pero el domingo aquí tenemos un gran grupo de gente. Randy, estoy realmente impresionado. Aquí tenemos una muy buena señal. Y quiero decirlo de inmediato para que no se me olvide decir esto. Mañana por la noche, hasta ahora, cada presentación en la serie increíble la he dado yo o la ha dado el pastor Ty Gibson. Primero fue Ty, luego yo, luego Ty de nuevo y luego yo. Pero mañana por la noche será Jeffrey Rosario. Hace poco fue coronado y ungido como Dr. Jeffrey Rosario. Y si nunca has escuchado a Jeffrey enseñar y predicar, Dios lo ha ungido y le ha dado un don especial. Él es profesor aquí en la facultad, en la Escuela de Religión en Loma Linda. Es una persona maravillosa y un gran amigo. Lo conozco desde hace casi 20 años y es un hombre lleno del Espíritu. Así que quiero animarte a que vengas el lunes con la misma fuerza, energía y entusiasmo que tienes esta noche, domingo. No tengas miedo de invitar a alguien a venir. Si alguna vez te has parado a pensar si invitar a alguien, un amigo, buscador, colega o vecino a una serie de reuniones o simplemente a una sola reunión, no puedes equivocarte con ninguna de estas reuniones. Cada una de estas reuniones increíbles está hecha a medida para que te sientas libre de invitar a alguien a participar. Especialmente a los que están en la periferia. Quiero animarte a hacer eso. Es genial ver a tanta gente aquí esta noche, pero tal vez vuelve mañana y considera si puedes invitar a alguien a venir. Sería realmente increíble. Vamos a comenzar con una oración y luego empezaremos nuestro tema de esta noche, que es realmente genial. Lo abordaré en un segundo. Oramos y luego comenzamos. Padre Celestial, bendícenos ahora. Señor, la música ha elevado nuestros corazones hacia ti. Queremos ser transformados esta noche. Queremos ser cambiados. Señor, queremos ver lo que ya vemos con mayor claridad. Pero incluso las cosas que vemos claramente, Padre, en realidad las estamos viendo a través de un espejo oscuro. Pero Padre, con tu Espíritu podemos comenzar a ver las cosas con mayor y mayor claridad, no solo intelectualmente o históricamente. Tú puedes, por medio de tu Espíritu, enseñarnos cosas que ninguna persona nos podría enseñar. Así que, Padre, oro por la presencia de tu Espíritu y que me des la unción del Espíritu para que no solo las palabras sean tuyas, Señor, sino también la escucha sea tuya. Te pido que tanto esta presentación como todas las demás presentaciones sean las necesarias para ministrar a las necesidades, sufrimientos, situaciones y circunstancias de cada uno. Padre, te amamos. Ponemos nuestras vidas en tus manos y en las crucificadas de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús, en cuyo nombre oramos. Que todos digan amén y amén. Muy bien, esta es la parte 5, creo. ¿Es correcto? No, es la parte 4 de nuestra serie increíble. Creo que en realidad debe ser la 5. Hemos sido Ty, yo. Es la parte 4. Ok, perdón. Estoy aprendiendo aritmética. Bien, nuestro tema de esta noche se llama La luz de la vida. Y hasta ahora hemos compartido una serie de presentaciones introductorias. Pensé que la presentación de Ty de anoche fue fantástica, y eso que ya lo he escuchado dar temas similares antes. Pero fue tan buena que lo llamé y le dije, Ty, fue excepcional incluso para tu estándar. El Señor realmente te bendijo anoche. Es cierto. Fui bendecido, muy bendecido. Y esta es una presentación. El tema que voy a dar esta noche es un tema que, sin disculpas ni vergüenza alguna, he estado predicando mucho en los últimos 5 años. En realidad, desde 2020. Así que en los últimos 3 o 4 años. Y les voy a explicar por qué en breve. Sigo volviendo al tema. Hay temporadas en la vida de un predicador en las que predicas sobre ciertos temas, ideas y conceptos.
y de forma cíclica y estacional pasarás por cosas que te conmueven de forma especial en ese momento en concreto. Hay temas de los que no te puedes alejar. Te sientes atraído hacia ellos una y otra vez. Este es uno de ellos. Todavía no ha terminado su curso conmigo. Tengo ganas de compartirlo contigo. Quiero empezar haciéndote una pregunta que llevo haciendo durante seguramente una década o más. La pregunta es la siguiente. La puedes ver en la pantalla detrás de mí. La pregunta dice, ¿es una buena noticia que Dios exista? Sí, amén. Todos dicen eso. Y esa no es exactamente la respuesta correcta, por eso realmente me encanta hacer esa pregunta, lo digo muy en serio. Y voy a mostrar que han actuado por reflejo y que están un poco demasiado entusiasmados para decir sí y para decir amén. Haré una segunda pregunta que les ayudará a entender. ¿Qué tal esta? ¿Es una buena noticia que un esposo exista? Ahora respondemos, bueno, espera un minuto, espera un momento. La respuesta es en algunos casos sí, ¿verdad? Pero creo que estaríamos de acuerdo en que la respuesta a esa pregunta sería algo parecido a depende, ¿no? Depende del tipo de esposo, porque en realidad no todos los esposos son una buena noticia. Nadie dijo amén. A veces la gente responde con un amén entusiasta, pero no todos los esposos son una buena noticia, ni todas las esposas son una buena noticia. Si preguntamos, ¿es una buena noticia que Dios exista? La respuesta es, puede ser. Pero la verdad es que la gran mayoría de dioses, los diversos y variados dioses de la historia humana y de la invención humana, no son una buena noticia. Si se te diera la opción de vivir, aunque la realidad no funciona así, pero si se te diera la opción de vivir en un mundo ateo, un mundo donde no hay Dios, o un mundo supervisado por uno de los dioses grecorromanos, o deidades aztecas, o deidades cananeas, la mayoría de nosotros elegiría un mundo no teísta o ateo antes que estar en un mundo donde esto fuera la verdad. Cuando pregunto, ¿es una buena noticia que Dios exista? La única forma de responder de forma inteligente es decir, ¿a qué Dios te refieres? Porque Moloch no es una buena noticia. De las deidades del imperio azteca, ninguna era una buena noticia. He leído sobre el imperio azteca, los diversos dioses del mundo grecorromano, las versiones antropomórficas que inventaron y crearon a través de siglos de una especie de mitologización, no son una buena noticia. ¿Es una buena noticia que Dios exista? La respuesta es depende del tipo de Dios. Hace años leí un libro de 2011 por Cambridge University Press de este hombre que ven en pantalla. Su nombre es Alvin Plantinga. Es un filósofo brillante, analítico, increíble y asombroso. Hablaré más sobre él en la semana de oración que Tai y yo comenzaremos mañana, Religión, que será una semana de oración en paralelo. Y hablaré sobre algunos de los trabajos de Alvin Plantinga, particularmente sobre la teodicea o la defensa de la bondad y belleza de Dios ante el mal omnipresente. Una de las cosas que Plantinga dice se encuentra en un libro que se publicó en 2011 llamado Where the Conflict Really Lies. Él hace esta fantástica observación sobre la naturaleza del Evangelio, el Evangelio bíblico, el Evangelio del Nuevo Testamento, el hecho de que Dios se hizo responsable de su creación y se hizo responsable del pecado de su creación. Él comprime la historia del Nuevo Testamento y dice, esta muestra abrumadora de amor y misericordia no es simplemente la mejor historia jamás contada. Plantinga va más allá y dice que es la mejor historia que se podría contar jamás. Él dice que permitas que tu mente intente imaginar la mejor noticia posible, la mayor buena noticia que seas capaz de concebir. Y Plantinga argumenta que la mayor buena noticia concebible es algo así como el Evangelio tal como se explica en el Nuevo Testamento. No es solo la mejor historia jamás contada, es la mejor historia que se podría contar jamás. La mayor buena noticia concebible. Y no todos los dioses son una buena noticia. Pero el Dios del Nuevo Testamento, el Dios que se revela en Cristo, es la mayor buena noticia concebible. Lo resumo de la siguiente manera. Si Dios es como el Jesús de Nazaret que vemos en los Evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no podría haber mejor noticia. Volveremos a esta idea dentro de un momento. Quiero preparar bien la base porque podríamos ir en muchas direcciones. Y durante la serie Increíble, exploraremos muchos de estos aspectos de las buenas noticias. El tema de mañana de Jeffrey se titula El contorno del pacto.
y explorará una de esas avenidas de las buenas noticias y por qué son tan buenas. Y trataremos de reunir todos estos diversos hilos para crear un cuadro convincente y persuasivo. Voy a hacer algo esta noche en este tema del que no puedo alejarme. Cada vez que me siento a planificar una serie de 4, 5, 6, 7, 8 partes, esto siempre forma parte de ella. Ha sido así desde 2020 y explicaré por qué. Tai mencionó esto anoche y este es posiblemente uno de los versículos más reveladores, quizás el más revelador, del Nuevo Testamento con respecto a la misión del Mesías, porque estas son las palabras que Jesús mismo dijo sobre lo que vino a hacer, y es asombroso, es inesperado. No es algo que podrías haber anticipado. Lucas 7:34, vino el Hijo del Hombre. ¿Qué dice después? Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Entonces, Dios va a volver a armar a Humpty Dumpty. Hablamos de esto en Génesis 1 al 11, donde encontramos estos problemas gemelos, alienación de Dios y alienación entre nosotros. Dios va a solucionar el problema. Y ya sabes que muy a menudo damos estos excursos teológicos persuasivos, robustos y a veces complicados sobre cómo Dios va a solucionar el problema. Pero de forma notable, Jesús dijo que la forma, o al menos una parte muy significativa e importante de lo que Dios va a hacer para arreglar el mundo, es que va a venir y va a comer con la gente. Él se va a sentar al otro lado de la mesa, va a compartir comida, va a compartir risas, va a socializar. El Hijo del Hombre vino a comer y beber. Vamos a ver en un momento que ellos, es decir, los líderes religiosos dicen, miren, un glotón y un bebedor de vino. ¿Y qué es lo siguiente? Amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Esto está en el Evangelio de Lucas. De todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay un cierto consenso académico de que en el Evangelio de Lucas la comida juega un papel muy significativo. Jesús también sale comiendo en los otros evangelios, pero en Lucas lo hace una y otra vez. Allí vemos a Jesús teniendo algunos de sus encuentros más poderosos y cruciales. Algunos de los mayores puntos de inflexión que vemos en Lucas ocurren a la mesa y en las comidas. Es lo que vamos a ver esta noche. El Hijo del Hombre vino a comer y beber. El Hijo del Hombre vino a sentarse al otro lado de la mesa para compartir la comida con la gente. Y de alguna manera esto va a solucionar el pecado. Esto va a poner solución a la rebelión. Esto va a recomponer el mundo. Así que en Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2, encontramos un resumen muy sencillo de una de las críticas principales de los líderes religiosos contra Jesús de Nazaret. Y se resume así. Se acercaban a Jesús todos los recaudadores de impuestos y pecadores para oírlo. Se acercaban a la mesa, como acabamos de decir. Pero los fariseos y maestros de la ley murmuraban diciendo, este hombre, ¿qué dice después? Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Así que la mayor crítica de los líderes religiosos a Jesús era que se asociaba con demasiada facilidad y demasiada libertad con el tipo equivocado de personas. Y a la cabeza de la lista estaban, por supuesto, los recaudadores de impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. Creo que todos entendemos que en una sociedad libre, los impuestos son parte de nuestra responsabilidad cívica. Tiene sentido que entreguemos parte de nuestros recursos y dinero para mantener las carreteras, la infraestructura y la seguridad. Eso lo entendemos. Pero la recaudación de impuestos en la época de Jesús era una situación muy diferente porque los recaudadores de impuestos en Lucas 15 eran recaudadores de impuestos judíos que estaban recaudando impuestos de personas judías en nombre de los odiados romanos opresores. Así que estas personas eran odiadas porque eran traidores de su propio pueblo y religión. No eran más que traidores de su propio pueblo a nivel nacional y religioso. Cuando habla de pecadores y recaudadores de impuestos acercándose a Jesús, este era uno de los problemas principales. Jesús estaba demasiado disponible, era demasiado accesible con el tipo equivocado de personas. Ahora, una de las cosas que nos resultan un poco difíciles de comprender en 2024 es esta idea que encontramos una y otra vez en el Nuevo Testamento de que había una preocupación real sobre la contaminación social, ¿verdad? La idea en aquel entonces era que podías contaminarte por asociarte con algo o alguien que fuera de alguna manera impuro o común. Gran parte de lo que ocurría con los líderes religiosos en los días de Jesús era una inquietud, ansiedad, preocupación y meticulosidad por no contaminarse o ensuciarse por una asociación incorrecta. Y esto lo vemos cuando dijeron,
¿por qué tus discípulos comen sin haberse lavado las manos? No es que se preocuparan por los gérmenes. La teoría de los gérmenes surge siglos después. Entonces no se conocía. Existían estas limpiezas ceremoniales para mantenerse limpios y puros. La idea de que el asociarte con alguien podría de alguna manera contaminarte o mancharte por haberte asociado con él. Y sin embargo, y esto es destacable, Jesús nunca dio ninguna indicación de que temiera o incluso reconociera esta noción de contaminación social, ¿verdad? Se puede afirmar que en los evangelios encontramos a Jesús dirigiéndose deliberadamente a aquellos que estaban en los márgenes de la sociedad judía del primer siglo, como el leproso, la mujer samaritana y el centurión romano. Jesús se movía muy libremente, muy fácilmente, entre estos estratos sociales que existían en el judaísmo del primer siglo. Seguimos teniendo estratos sociales, pero era distinto en aquella época por el tema de la contaminación y la purificación ceremonial. Así que, en la cima, tendrías a los líderes religiosos y luego, a medida que bajabas por los distintos estratos sociales, abajo del todo estarían los recaudadores de impuestos porque, de nuevo, eran unos traidores que recaudaban impuestos para los odiados romanos opresores. Nos podemos hacer una idea, podemos tener una perspectiva realmente importante de quién es Dios y cómo se relaciona con los marginados de la sociedad al hacer esta pregunta. ¿Cómo se relacionaba Jesús con las personas más odiadas de su época? Las personas que eran las más despreciadas, detestadas y odiadas, ¿cómo se relacionaba Jesús con ellas? Y esa es la idea de la que simplemente no puedo alejarme. De eso vamos a hablar esta noche. Así que vamos a hablar sobre el llamado de Leví Mateo. Es muy fácil cuando lo lees a fondo. Ocurre en Marcos 2, Mateo 9 y Lucas 5 este llamado de Leví, el llamado de Mateo, el recaudador de impuestos. Son como 4 o 5 versículos, y en una versión, en uno de los evangelios, son como 7 versículos. Es muy corto, casi esquelético en su escasez. En resumen, dice lo siguiente, aunque luego lo veremos en detalle. Jesús lo llama y le dice, sígueme, y Mateo lo sigue. Ahora quiero pasar algo más de tiempo contigo, desentrañando la naturaleza revolucionaria de lo que Jesús hizo aquí y por qué lo hizo. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 9, en el versículo 9. Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre. ¿Cómo dice que se llama? Mateo sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Muy básico. Muy básico. Antes de seguir tengo que contar una historia. No puedo dedicarle demasiado tiempo, así que voy a contar la versión corta. Hace 7 años, aunque tal vez hayan sido 6 años, 5 años, pierdo la noción del tiempo. Hace varios años fui abordado por un chico llamado Mark Cook. Ty y yo fuimos abordados por Mark, y Mark tenía esta idea. Su idea todavía no existía, así que se nos acercó y nos dijo, quiero tomar estos escritos clásicos de Ellen White y quiero modernizarlos. No tanto en el texto, aunque sí se harían algunos ajustes en el texto. Se actualizaría de la versión King James a la nueva versión King James, una traducción más moderna. Pero el texto se colocaría en unos libros realmente hermosos de tapa dura, que serían atractivos y muy accesibles. Y por supuesto, nosotros dijimos, oye, nos encanta de verdad. Como alguien que se convirtió en seguidor de Jesús, leí El conflicto de los siglos sin saber que era un adventista del séptimo día. Yo solo fui a un restaurante y me dieron el libro. Así que me intrigaba mucho la idea que Mark nos proponía, porque estos son libros que han sido verdaderamente transformadores para mí. La serie de 5 volúmenes de El conflicto de los siglos comienza con patriarcas y profetas, luego profetas y reyes, el deseado de todas las gentes, los hechos de los apóstoles y el conflicto de los siglos, que cuenta la historia de la iglesia a través de los profetas, sobre todo Daniel y Apocalipsis. Mark se nos acercó y nos dijo, quiero tomar estos libros y cumplir mi sueño de modernizarlos. No quiero imprimirlos en papel periódico, que podemos regalar en masa porque es muy económico. Quiero hacer algo especial. Así que le respondí, adelante, deberías hacerlo. Así lo hicieron. El resultado es increíble. Cuando los tuvimos en las manos dijimos, esto es genial. Regresé de Australia en 2020 y me puse a orar sobre qué debería estudiar a continuación en mis devociones. Dije, Señor, ¿qué debo estudiar ahora? Acababa de terminar Génesis y quería averiguar qué hacer a continuación. Y el Espíritu me impresionó para leer la nueva versión de El deseado de todas las gentes. Es un libro que he leído muchas veces y es mi libro de Isla Desierta. Si solo pudiera tener un libro sería El deseado de todas las gentes. Me sentí impresionado. Tienes que leerlo de nuevo.
Y luego tuve una nueva idea. Deberías encender tu teléfono y hacer un Instagram Live y hacer tu lectura, hacer tu estudio en vivo y en directo. Nunca había hecho nada así, sin consultarlo con nadie. Entonces el Espíritu me inspiró con el nombre D.A., que es el deseado de todas las gentes en inglés, con D.A., David Asscherick. Así nació D.A. con D.A. En el transcurso de unos 15 minutos surgió la idea. Lo publiqué en Instagram y le dije a mi esposa y a mi empleador, voy a hacer esto durante los próximos 100 días. Hice un desafío de 100 días de lectura a través de El deseado de todas las gentes y cada día lo grababa en mi teléfono. Así despegó. Tuvimos a miles de personas que estaban leyendo este libro y alguien, no yo, tuvo la gran idea de crearme un canal de YouTube. Nunca se me había ocurrido tener un canal de YouTube. Así que me dijeron, aquí tienes tu canal de YouTube y las contraseñas. El proyecto creció. Grabamos Patriarcas y Profetas y El Camino a Cristo. Y ahora estamos haciendo Profetas y Reyes. Así que desde 2020 hasta ahora he estado leyendo estos libros públicamente y lo llamo la serie con DA. Hemos hecho DA con DA. Y no queríamos hacer PP con DA porque no sonaba bien. Así que en lugar de PP con DA, optamos por OT con DA, Antiguo Testamento con David Asscherick. Hemos estado leyendo estos libros, hemos tenido miles, muchos miles de personas. Ahora mismo, contando desde que el Señor me dio esta idea en 2020, tenemos 1.7 millones de horas de visualizaciones de personas que han leído estos libros. Increíble, es increíble. Nos acercamos a las 2 millones de horas y muchos miles de personas. Podría contarte testimonio tras testimonio tras testimonio. Personas que me han contactado. Cientos nos dijeron, ni siquiera sabía que era el deseado de todas las gentes. Apareció en mi feed e hice clic. Y ahora he leído este libro y me ha cambiado la vida. Lo lancé sin ninguna intención evangelística. Es algo de nicho, como te puedes imaginar. Me acerqué a Mark y le dije, Mark, voy a estar en Loma Linda. Quiero decirle a la gente que puede conseguir estos libros con un descuento. Y él dijo, ok, hagámoslo. Así que, si te interesa obtener un set de estos libros increíbles, impresos a mano, en Alemania, haz una foto de esta pantalla y ve a typesandSymbols.com. Usa el código de descuento LLU15 y obtén tu 15% de descuento. La razón por la que te cuento todo esto es que cuando estaba haciendo DA con DA, repito, he leído este libro muchísimas veces. Antes habría dicho enseguida que mi capítulo favorito es el capítulo del Getsemaní o el del Calvario, y probablemente siga siendo así. Pero estaba leyendo de nuevo y llegué al capítulo 28, que es el llamado de Leví Mateo, justamente de lo que estamos hablando esta noche. Y quedé tan impresionado con la forma en que Ellen White completa los detalles de su llamado, que lo leí. Lo volví a leer y luego lo leí de nuevo y lo leí otra vez y ahora no puedo dejarlo de lado. Así que lo que pienso hacer esta noche es rellenar el marco esquelético y el andamiaje que encontramos en Lucas 5 y Mateo 9. Y quiero mostrarte cuán extraordinaria y verdaderamente revolucionaria fue la acción que realizó Jesús. Y daremos un paso atrás y diremos, si Dios es así, ¿podemos imaginar mejores noticias? Bien, comencemos ya mismo. Todo esto viene de El deseado de todas las gentes. Ellen White dice, los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo. Es decir, lo vieron como recaudador de impuestos. Y con eso ya lo sabían todo sobre Mateo. No necesitaban saber más que esa única variable. Era un recaudador de impuestos. Eso es lo que Ellen White está diciendo aquí. Pero Jesús vio. Noten cómo lo he subrayado. Jesús vio en este hombre un corazón. ¿Cómo sigue la frase? Un corazón dispuesto a recibir la verdad. Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador. Al parecer, el encuentro que leemos en Mateo capítulo 9 no fue su primer encuentro. Mateo ya estaba familiarizado con la enseñanza de Jesús. Probablemente había sido uno más de la multitud que seguía a Jesús, no desde el centro, porque no se lo habrían permitido, pero desde la periferia lo escuchaba. Así que cuando Jesús viene caminando por la calle y le dice a Leví, Mateo, sígueme, este no fue su primer encuentro y no fue la primera vez que Mateo se encontró con Jesús. En la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda a Cristo. Pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Trata de poner en marcha tu imaginación. Haz el ejercicio de intentar imaginar lo que está pasando. Mateo está en su lugar de trabajo, siguiendo su rutina, trabajando, y se da cuenta de que Jesús, un rabino que ha visto antes, lo reconoce. Hay una multitud alrededor de Jesús y él observa.
Jesús baja por la calle. Esto es al comienzo del ministerio de Jesús, así que la multitud no sería enorme, pero sí significativa. Se da cuenta de que Jesús está bajando por la calle, hablando con la gente, socializando. Luego Mateo nota que se está acercando más y que se dirige hacia él. Y lo que ella dice es notable, que cuando vio por primera vez al gran maestro, ella dice que ni siquiera se le ocurrió que el gran maestro le prestaría atención porque era un rabino, y Mateo estaba acostumbrado a la exclusividad de los rabinos. Porque en esa estratificación social, los líderes, rabinos, escribas estaban en la cima y los recaudadores abajo del todo. Y las ganas o el deseo de no contaminarse socialmente o de cualquier otra manera los habría llevado a evitar toda asociación innecesaria con estos traidores. ¿Cómo? Así que a la mente de Mateo ni siquiera se le ocurre que el gran maestro se le quisiera acercar. Imagina, intenta visualizarlo. Jesús se acerca cada vez más y a medida que se acerca, Mateo se da cuenta de que va hacia él. Piensa, va a venir a hablar conmigo. Esa es la idea que se transmite aquí en el texto. Después de lo que hemos leído, después de que Jesús lo invita a seguirle y Mateo se levanta y lo sigue, ocurre esto. El relato de Lucas dice lo siguiente, en la versión Reina Valera del 95, que es impresionante. Leví le hizo un gran banquete en su casa. Entonces, en respuesta a la invitación de Jesús en su puesto de recaudación de impuestos, Leví Mateo organiza un gran banquete en su propia casa, y había un gran número de recaudadores de impuestos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Nos adelantamos un poco, pero imagina que Jesús se acerca. Esto es muy emocionante. Es una interacción rápida que se relata de forma muy básica en los relatos del Evangelio. Jesús se acerca a Mateo, que asombrado lo mira, y Jesús dice, sígueme. Y luego Mateo, instantáneamente, a modo de reflejo, sin pensar lo que dejaba atrás o hacia dónde iba, se levanta y se va, según dice la Biblia. Y lo que me encanta de este capítulo, el capítulo 28 de El deseado de todas las gentes, es que Ellen White completa algunos detalles sociales, históricos y teológicos para que podamos profundizar más. Inmediatamente después de responder a la invitación de Jesús, se le ocurre una gran idea. Y la idea es que va a hacer algo que estaría en sintonía con la hospitalidad del antiguo cercano Oriente. Va a organizar un banquete o una fiesta en honor de Jesús, su nuevo rabino, que es muy respetado. Así que organiza lo que Lucas llama un gran banquete, y el tipo de personas que irían a esa fiesta son otros recaudadores de impuestos como Mateo. Nadie va a una fiesta de un recaudador de impuestos. Me encanta esto. Recaudadores de impuestos y otros. Personas que no les importa ser vistas en un banquete organizado por un recaudador de impuestos. Los de los estratos más bajos del judaísmo del primer siglo. Ahora vamos a continuar leyendo aquí. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Se nota que desde el principio del ministerio de Jesús había una sensación de incomodidad acerca de Jesús sobre lo que está haciendo, lo que no está haciendo. De nuevo, esto es al principio del ministerio de Jesús. Así que creo que esta pregunta del por qué es sincera. Están legítimamente confundidos y desconcertados sobre por qué Jesús está haciendo algunas cosas que está haciendo. Así que le hacen la pregunta a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y pecadores? Estaban genuinamente desconcertados por esto. El libro de Marcos cuenta el relato un poco diferente. Los escribas y fariseos, viéndolo comer con los publicanos y pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Quiero que te dejes impactar por la fuerza de esta palabra y de esta frase que encontramos aquí. ¿Por qué lo hace? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Porque la razón, y esto no es fácil para que nuestras mentes de 2024 lo comprendan, es que bajar en los estratos sociales no era aconsejable. Siempre deseabas ascender. Todo el mundo se alegraba de asociarse con los que estaban por encima. Pero ir en dirección opuesta, siendo Jesús un rabino y una figura religiosa, era incómodo incluso para la élite religiosa que no entendía a Jesús. Que Jesús se asociara con gente en los peldaños más bajos del estrato social resultaba confuso. Y esa confusión se nota cuando dicen, ¿pero por qué está haciendo esto? ¿Cómo es que su maestro come con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Ellen White, en el libro El deseado de todas las gentes,
nos ayuda a entender la naturaleza de esta pregunta. Ella dice, el llamamiento de Mateo a ser uno de los discípulos de Cristo causó gran indignación. La indignación no tiene que ver solo con el enojo o la frustración, es enojo moral o enojo por la justicia. Estaban molestos de que Jesús hiciera tal cosa, que Jesús, un líder religioso que no apoyaban del todo, aún así, que como líder religioso bajara hasta el extremo más bajo del estrato social para invitar a una de estas personas a ser su discípulo, causó una gran indignación. Era realmente inaceptable, era demasiado descortés, era grotesco. Que un maestro religioso eligiera a un recaudador de impuestos como asistente era una ofensa contra las costumbres. ¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos eran detestados. Eran odiados precisamente porque eran traidores en la situación única en la que se encontraban los judíos, habiendo perdido su independencia y estando bajo el dominio y la ocupación romana. Y ahora estás extrayendo recursos de tu propia gente en nombre de los odiados gentiles. Así que esto es completamente inaceptable, es socialmente inaceptable. Jesús no les cae bien, no están de acuerdo con él, y esto es ir demasiado lejos. Causó gran indignación. Pero pensaron, tenemos una oportunidad. Podríamos aprovechar este error de cálculo porque Jesús ha cometido un grave error de cálculo. Y el error de cálculo es que se extralimitó en los tipos de protocolos que existían en el judaísmo del primer siglo. Quieren aprovechar este error para disminuir la influencia de Jesús y aumentar la legitimidad de ellos. Observa esto. Apelando a los prejuicios de la gente, los fariseos esperaban volver contra Jesús la corriente del sentimiento popular. ¡Wow! Esto es fascinante. Vamos a desentrañarlo. Muchos de ustedes, familiarizados con mi enseñanza, me han escuchado decir esto muchas veces. De hecho, hay una persona, una querida hermana que se llama Eva, que hace un tiempo creó una tarjeta de bingo de David Asscherick, que pone cosas que suelo decir muy a menudo. Y si sabes de bingo, seguro que hay gente aquí que están jugando ahora mismo. ¿Estás jugando, Gaby? No, pero ¿sabes a lo que me refiero? La gente juega. Oh, dijo Romanos 1. Eso sale en la tarjeta. Dice que su esposa es hermosa. Eso también. Y otra cosa es esta historia. Y les he dicho a mis hijos, que tienen 22 y 21 años, que hay dos tipos de personas en el mundo. Termómetros y termostatos. Los termómetros reflejan la temperatura ambiente y los termostatos la fijan. Y les he dicho a mis hijos una y otra vez, no sean termómetros, sean termostatos. No solo reflejes la temperatura de lo que sucede a tu alrededor, fija la temperatura con tus compañeros. Sé un termostato. Jesús era un termostato. Él no era un termómetro. No era un político evasivo que seguía los vientos cambiantes de las opiniones de la gente y decidía qué hacer en función de cómo sería recibido por los demás. No, Jesús fijaba la temperatura. Jesús sabía muy bien que cuando hizo la invitación a Leví Mateo, esto no iba a ser bien recibido, que causaría indignación y que los líderes religiosos lo aprovecharían para disminuir su influencia y hacerlo parecer aún más peligroso de lo que ya era. Jesús no era un termómetro. No iba a reflejar la temperatura del judaísmo del primer siglo, iba a establecer una nueva temperatura. Pero hay otra dinámica en juego aquí. Mientras los líderes religiosos se escandalizan, las personas en lo más bajo de la sociedad se quedan asombradas. Y Ellen White sigue así. Se creó un extenso interés entre los publicanos. Su corazón fue atraído hacia el divino maestro. En el gozo de su nuevo discipulado, Mateo anhelaba llevar a Jesús sus antiguos asociados. Seguro que hay mucha gente en la sala que se siente identificada. Eres seguidor de Jesús. Encendió un fuego en tu corazón. Has nacido de nuevo y quieres contárselo a otros. Te contaré una historia que me encanta contar. La primera persona a la que le di estudios bíblicos después de convertirme en seguidor de Jesús, a los 23, cuando estudiaba premedicina en la universidad, fue un amigo que era un punk rocker, escalador y skater como yo. Él y yo tuvimos una conversación. Él acababa de regresar de un viaje de escalada y había vuelto de Francia y me había contado que en los descansos había visitado varias catedrales y que las encontró realmente hermosas. Así que le dije, es increíble que hayas ido a visitar estas catedrales. Yo me acabo de convertir en cristiano. Me han dado estudios bíblicos. ¿Querrías estudiar la Biblia? Para mi sorpresa, dijo que sí. Así que comencé a darle estudios bíblicos a Nathan. La primera persona a la que le di estudios bíblicos fue mi amigo, Nathan Renner.
Unos 3 meses después, nos bautizamos y hemos estado en el ministerio desde entonces. Ahora es pastor de la iglesia adventista de Madison Campus en Tennessee. Ha estado en el ministerio desde que fue bautizado. Luego dimos estudios bíblicos a 4 amigos del punk rock y se convirtieron en adventistas. 3 de ellos también se hicieron pastores. Es una historia increíble. Es algo increíble. La razón por la que cuento esta historia es que cuando nos acabamos de convertir y nos sentimos emocionados por Jesús, queremos contárselo a las demás personas. ¿Pueden decir amén? Así que Mateo simplemente está siguiendo ese deseo natural de ser una bendición para otros. Oye, mira, Jesús es increíble. Así que invita a la gente a su casa. Por consiguiente, dio un banquete en su casa y convocó a sus parientes y amigos. No solo fueron incluidos los publicanos, sino también muchos otros de reputación dudosa, del tipo de personas que irían al banquete de un cobrador, proscritos por sus vecinos más escrupulosos, es decir, aquellos que eran conscientes de los estratos sociales de su época. Me gusta imaginar a Jesús caminando por la calle y acercándose a la caseta de recaudación de impuestos. También me imagino ese banquete. Imagina que habría al menos docenas, quizás 100 personas. La Biblia dice que fue un gran banquete. Así que digamos que había 100 personas y todos estaban sentados alrededor de sus mesas, comiendo el pan, las uvas, las granadas, el baba ganoush y el hummus o lo que fuera. Todos están sentados, riendo y hablando, y Jesús enseñando. Me gusta imaginar que en un momento dado, Mateo se disculpa para salir y asegurarse de que algún aspecto del banquete está bien atendido, y entra y ve algo asombroso para él. Ve a todos sus amigos, a todos los otros, los pecadores de reputación dudosa, sentados alrededor de Jesús. Y hay alegría, hay gozo, hay risas, y Jesús está allí en el centro. Este es su nuevo Mesías, ¿verdad? Su nuevo maestro. Está interactuando tan libre y fácilmente. Es algo realmente asombroso para que él lo asimile. Me encanta pensar en esto, que estos pecadores y personas que eran otros y aquellos de reputación dudosa estaban mezclándose fácilmente con Jesús y Jesús con ellos. El agasajo fue dado en honor de Jesús y él no vaciló en aceptar la cortesía. Me encanta. Jesús recibió la invitación y dijo, por supuesto que iré. Ahora viene mi parte favorita. Dice que sabía muy bien que su aceptación de la invitación para ir a la fiesta de Leví Mateo, donde estarían otros recaudadores de impuestos y pecadores, ofendería al partido farisaico y le comprometería a los ojos del pueblo. Es una observación increíble. Es decir, Jesús sabe que en algún nivel, en el aspecto social, esto es un error de cálculo. Y la verdad es que no le importa. Ese es el punto. Sabe cómo será interpretado y cómo será malinterpretado. Y aún así hace lo correcto. Jesús no calcula cómo será percibido ni cómo será recibido. No llama a su equipo, sus representantes de recursos humanos para consultarlos. No. Se hizo una invitación, al igual que cuando hablamos del centurión romano. Él dice, oye, tengo un siervo, está gravemente enfermo, por favor, ven. Y Jesús dice, por supuesto, ¿a dónde vamos? Jesús recibe la invitación para ir a la fiesta de la persona equivocada con el tipo equivocado de gente. Y dice, claro que iré. Lo sorprendente de Jesús es que más adelante en los relatos del Evangelio, cuando fue invitado a la casa de Simón, un fariseo, también aceptó esa invitación. Así que Jesús tampoco hizo discriminación inversa. A veces la gente en los estratos más bajos, pensando que son igualitarias y magnánimas, mantienen un prejuicio hacia los que están por encima de ellas, ya sea en finanzas, educación o lo que sea. Pero Jesús era feliz mezclándose con los de abajo y con los de arriba. Jesús iba donde se le invitaba. Y sabía que al ir a esta fiesta en particular, esto se usaría como una oportunidad para disminuir su influencia. Sin embargo, no le importó. Pero no era cuestión de política para él. Es la palabra que se usa aquí, la palabra política. Una palabra que conocemos muy bien en nuestros tiempos. Ninguna cuestión de política podía influir en sus acciones. Y me encanta esta frase de aquí. Para él no tenían peso las distinciones externas. Lo que atraía su corazón era un alma sedienta del agua de vida. ¿Es un centurión romano? Me apunto. ¿Es una mujer samaritana en el pozo? ¿Un recaudador de impuestos? ¿Un leproso? ¿Un fariseo? Me apunto. Lo que él busca son personas que estén abiertas. Jesús nunca dio indicación alguna
de que temiera o reconociera la noción de contaminación social. Y déjame agregar 3 palabras aquí: o jerarquía social. De nuevo, en estos estratos que existían en la época de Jesús, Jesús se movía libremente arriba y abajo en los diversos círculos y ambientes sociales. Y al parecer no le importa. Es como si no supiera que existe un mundo político y que hay minas terrestres, nacionales, espirituales, sociales que podrías pisar. A él no le importa. Se mueve muy fácilmente, muy libremente. Su disponibilidad y accesibilidad para todos y cada uno es impresionante. Ellen White dice: Jesús se sentó como huésped honrado en la mesa de los publicanos, demostrando por su simpatía y amabilidad social que reconocía la dignidad de la humanidad. Jesús no veía estratos sociales, veía a seres humanos hechos a imagen de Dios. La dignidad de la humanidad. Sobre sus corazones sedientos caían sus palabras con poder bendecido y vivificador, despertando nuevos impulsos y presentando la posibilidad de una nueva vida a estos parias de la sociedad. Una de las cosas que ella hace en el capítulo, no puedo desarrollarlo todo aquí, pero está en DA con DA, es que incorpora el concepto de apertura repetidamente, la palabra open en inglés. Cuando Mateo está sentado en la caseta de recaudación de impuestos, todos los demás, todos los líderes religiosos que pasan por allí, solo necesitan saber una cosa sobre él. Él es un recaudador de impuestos y saben todo lo que necesitan saber. Esto es un análisis univariado. Si sabes una cosa, lo sabes todo. Pero ella dice que Jesús vio a alguien con un corazón sediento y abierto. Alguien que estaba receptivo, con sed de la verdad. Alguien dispuesto a abrir su corazón. Cuando Jesús se acercó a la caseta de recaudación de impuestos y Leví Mateo respondió instintivamente e inmediatamente, la razón fue que Jesús estaba ofreciendo 2 cosas. Estaba ofreciendo aceptación y un nuevo comienzo. Jesús le ofreció aceptación y un nuevo comienzo. Vio que él estaría receptivo. Vio a las personas en la fiesta de Leví Mateo que estaban reunidas y no vio recaudadores de impuestos, pecadores, ni a otros. Lo que vio fue a personas receptivas, con un corazón abierto. Estaban receptivas. Vieron que Jesús les ofrecía lo mismo que ofrecía a Leví Mateo: aceptación y un nuevo comienzo. Esto es lo que Jesús nos ofrece: aceptación y un nuevo comienzo. En el capítulo, Ellen White enfatiza una y otra vez la idea de estar receptivos. Lo que Dios está buscando son personas que estén abiertas a recibir lo que Él quiere derramar en nosotros. Y esa es la bondad de Dios a través de la justicia de Cristo. Aquí vamos. Queda poco para concluir. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mateo capítulo 9. Se le acercaron los discípulos de Juan y dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Noten el por qué. Son preguntas sinceras. Más adelante las preguntas serán menos sinceras. En Mateo 22, ¿es lícito pagar impuestos a César? Es una trampa. La mujer con 7 maridos. En la resurrección, ¿de quién será esposa? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Al principio, cuando trataban de entender a Jesús y averiguar quién era y qué quería lograr, tenían preguntas. Aunque tal vez no provenían del deseo sincero de seguir a Jesús, estaban confundidos por sus acciones. Los movimientos de Jesús eran un misterio para los líderes religiosos porque sus motivaciones eran un misterio. No podían entender por qué estaba haciendo ciertas cosas porque no entendían la motivación subyacente. Su motivación para muchas de las diversas cosas que hacían o dejaban de hacer era evitar la contaminación social e intentar subir en la escala social, ¿verdad? Pero Jesús parece no prestar atención a nada de esto. Y por eso están desconcertados por sus acciones. Estas preguntas de por qué y cómo es posible son preguntas sensatas, ¿verdad? Una de las cosas que dije de pasada, creo que fue ayer, ahora no lo recuerdo con exactitud, pero una de las cosas que dije en al menos 2 de las sesiones fue que puedes estar seguro de que la historia de Jesús en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es un relato auténtico de la vida y ministerio de Jesús, porque nadie habría inventado semejante historia. Nadie podría haber escrito esta historia. No hay manera de que en el judaísmo del 1., 2. o 3. siglo se hubiera escrito una historia sobre un Mesías como Jesús que muere en una cruz. Va en contra de todo lo que sabemos sobre la historia que se habría inventado si se hubiera querido crear una figura mesiánica.
El hecho de que Jesús haga estas cosas y se comporte de esta manera, a pesar de lo misterioso que resulta para las personas, es porque esas cosas realmente ocurrieron. Jesús realmente era así de revolucionario, de sorprendente, de aparentemente absurdo para la sabiduría convencional de su tiempo. Al final, la noticia se difunde, y esto también ocurre en el Evangelio de Lucas. Antes se leyó la historia de Zaqueo, y hace poco estuve aquí, en el mismísimo lugar donde Jesús y Zaqueo supuestamente tuvieron este encuentro. Y la razón por la que Zaqueo está tan interesado en ver a Jesús es precisamente porque ahora corre la voz de que este es un tipo de líder religioso realmente diferente. Es alguien a quien puedes acudir, que no reconoce ni respeta las diferencias sociales. Es diferente. Y dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, es decir, a Jericó, mirando hacia arriba lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él se dio prisa y lo recibió. Pero cuando lo vieron, se quejaron, diciendo que había ido a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo estaba interesado en Jesús precisamente porque Jesús parecía sacado de un espectáculo de circo. ¿Verdad? Era la mujer barbuda, era el hombre gordo gigante, si es que en su época nadie se comportaba así que quería verlo. En Lucas, el texto dice literalmente que Zaqueo fue a ver a Jesús, a ver quién era. Eso es lo que dice el texto, quería ver quién era. Una figura mesiánica, un maestro religioso que se asocia libre y entusiasmadamente con personas como yo. Eso es algo que hay que ver. Es algo inusual, inesperado. Así que Zaqueo se sube al árbol para ver a Jesús. Jesús se acerca al árbol y dice, Zaqueo, baja. Zaqueo, es por eso que momentos después, Zaqueo dice, doy la mitad de lo que tengo a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, lo restauro al 400%, 4 veces más. Si haces los cálculos, esto solo puede significar una cosa, que Zaqueo era una persona honesta. Significa que Zaqueo era honesto. Solo haz las cuentas. Si regaló la mitad de su fortuna a los pobres, le queda la mitad. Si hubiera adquirido su fortuna de manera deshonesta, ¿cómo podría devolver el 400% de lo que tiene? Por eso Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, y luego da un resumen de la misión del Hijo del Hombre, su propia misión, al decir, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es impresionante que la disponibilidad que tenía Jesús para las personas equivocadas creara una reacción en cadena que hizo que otros, y aún más, acudieran a Jesús cada vez más. Esto terminó creando una situación que al final lo llevó a su muerte. Ahora, los recaudadores de impuestos se reunían para escuchar a Jesús, mientras los fariseos y maestros de la ley murmuraban, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Era escandaloso que Jesús, una figura religiosa y un maestro religioso, se asociara y empleara a los despreciados recaudadores de impuestos y a otros, quienes quiera que fueran esos otros. Cuando Jesús oyó esto, volviendo a Mateo capítulo 9, dijo, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que esto significa. Jesús les dice que aprendan el significado de un pasaje en particular. Y este pasaje es Oseas 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La audacia de Jesús al decirles a los prestigiosos líderes religiosos que vayan y aprendan su propio texto sagrado es increíble. Y 2 veces, en Mateo 9 y Mateo 12, dice, si quieren entender mis acciones, sé que mis movimientos son misteriosos porque no entienden mis motivaciones. Voy a explicarlo. Vayan y aprendan lo que esto significa. Quiero misericordia. Este es Yahvé hablando en Oseas 6. Quiero misericordia, no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Se puede argumentar que toda la Torá, los libros de Moisés, se pueden resumir en esta idea, en este concepto, que Yahvé desea misericordia, no sacrificio. Y notablemente, cuando vuelves y lees Oseas 6:6, dice, misericordia quiero y no sacrificio. Dice, misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios. Es decir, ¿quién es Dios? No quién no es, más que holocaustos. Cuando la gente se siente confundida por Jesús, Él los dirige a su texto sagrado y les dice, vayan y aprendan su significado. Deberían saber quién es Yahvé. No me interesan los sacrificios sangrientos, sino la misericordia. Esto recuerda a Miqueas 6. Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti.
solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estamos a punto de terminar. No cabe duda de que Jesús se dirigía deliberadamente hacia aquellos en los márgenes de la sociedad judía del siglo I, los marginados, los mal vistos y los pecadores. Jesús dijo: nadie ha visto jamás a Dios. Es cierto, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Este es uno de los pasajes más conocidos. Si me conocieran, conocerían a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en la forma en que interactúo con las personas equivocadas, en la manera en que invito a otros a seguirme. Los líderes religiosos estaban escandalizados por esto. Así es Dios. Vayan y aprendan lo que esto significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios y no holocaustos. ¿Y si Dios tiene este aspecto? ¿Y si es así? Comencé con la pregunta: ¿es una buena noticia que Dios exista? Muchos de ustedes respondieron que sí con entusiasmo. Pensaron que me refería a si es una buena noticia que exista el Dios de la Biblia. Eso es una buena noticia. Pero la gran mayoría de los dioses en la historia humana son malas noticias, caprichosos, ridículos y crueles. Pero este Dios, si Dios es así, si Dios es el tipo de Dios que recibe a todos los que desean encontrarse con Él, esa es la mejor noticia concebible. Y quiero terminar con este punto final. En el libro El deseado de todas las gentes hay un capítulo titulado Días de conflicto. En él, Ellen White describe la infancia y el crecimiento de Jesús, que se describe en Lucas 2, versículo 52. Crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. En el capítulo usa varios adjetivos. Y lo que hice fue recopilar todos los adjetivos de ese capítulo y los puse todos en 2 diapositivas. ¿Querrás una foto? Saca tu teléfono y toma una foto de esto. Necesitas recordarlo, ¿de acuerdo? Esta es la lista de adjetivos que Ellen White usa para describir al joven Jesús. Dice lo siguiente: era amable, discreto, paciente, obediente, inclusivo, serio, amoroso, alegre, independiente, diplomático, misericordioso, misterioso, desinteresado, honesto, bondadoso, tolerante, paciente, brillante, no censurador, dispuesto, sin quejas, no vengativo, feliz, sacrificado, alentador, no vanidoso, inspirador, esperanzado, tierno, tranquilizador, confiable, justo, virtuoso, puro, responsable y con propósito. Queridos amigos, esa es una descripción del carácter de Dios. La mejor noticia posible, según lo que dice Plantinga y según el Nuevo Testamento, la mejor noticia posible consiste en 2 puntos. Número 1, Dios existe. Y número 2, se parece a Jesús. Amén. Dios existe. Y es como esa increíble descripción que acabamos de leer. Y le tomaste una foto, la tienes en tu teléfono. Y cada vez que te sientas tentado a dudar, cada vez que te surjan preguntas, vuelve a la lista y léela. Así es Dios. Hazte esta pregunta. Si Jesús entrara en esta sala ahora mismo, ¿te sentirías repelido o atraído por Él? Te sentirías atraído. Te acercarías, harías preguntas. Si te dijera, vamos a comer una pizza, irías con Él. Amén. Y todos somos el tipo equivocado de personas, ¿verdad? Somos pecadores, somos recaudadores de impuestos, somos los otros. Somos los de reputación dudosa. Amigos, esta no es solo la mejor historia jamás contada, es la mejor historia que se podría contar. La mejor noticia concebible es sencilla. Sí, Dios existe. Número 2, se parece al Jesús que se describe en el Nuevo Testamento. Se asemeja al Jesús que se mezcla fácil, libre y entusiasmadamente con los recaudadores de impuestos. Amén, amén y amén.